En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Puede que algunas personas no sean conscientes de ello, pero lo cierto es que muchas molestias y dolencias que tenemos normalizadas son en realidad signos de inflamación. Hinchazón abdominal, dolores de cabeza frecuentes, molestias digestivas, gases, insomnio. La gran mayoría de la población sufre inflamación crónica debido a su estilo de vida, pero no lo sabe. Sobre todo ello vamos a hablar en el podcast Abecedario del Bienestar con la nutricionista Sandra Moñino. Sandra es dietista y nutricionista integrativa, graduada en la Universidad de Alicante. Está especializada en inflamación, nutrición clínica y pérdida de peso. Además es CEO de la clínica de nutrición online Nutriciónate. Se caracteriza por su forma cercana de divulgar y cuenta con más de 300.000 seguidores en redes sociales. Investigando se dio cuenta de que la mayoría de las patologías llevan detrás una inflamación crónica de base. Por eso acaba de publicar Adiós a la inflamación, con la que ayuda a prevenir y tratar enfermedades, retrasar el envejecimiento y perder peso. Y por cierto, Laura nos ha dicho que va como un tiro este libro. Va como un tiro este libro. Hablamos de todo esto hace un año y hoy la recibimos ya con el libro debajo del brazo. Sandra, muchas gracias. Muchas gracias por contar conmigo. Y Encantada, por venir de un nuevo placer al podcast. estar aquí otra vez. Para nosotras también. Y ya hemos hablado de la inflamación, pero ahora ya con este trabajo que has hecho ya exhaustivo para ponerlo muy clarito en este libro nuevo, ¿no? Sí. Tú te has convertido un poco en portavoz de esto de la inflamación. Sí, yo es que en redes sociales siempre divulgaba sobre la inflamación, pero es algo que es tan importante, que repercute tanto en la salud de la gente, que yo decía, es que no me puedo quedar en redes sociales solamente, sino que tengo que ir mucho más allá, porque hay muchísima gente que sufre en silencio, que es una de en la dedicatoria del libro, digo a todas las personas que sufren en silencio, porque pensamos que es normal muchos síntomas que tenemos y realmente no hay que normalizar todo esto, porque hay mucho más allá. Entonces dije, bueno, no me puedo quedar así solamente con la gente que tenga redes sociales, sino que tengo que ir más allá. Y por eso escribí libros, ¿sabes? Por llegar a esas personas que igual no están en redes, pero que también les interesa este tema y que creo que es que de verdad que es un manual que todos deberíamos tener en casa porque es que te guía o sea, en todas las etapas de tu vida. Y no porque sea mi libro, sino porque a mí es lo que me hubiese gustado que me explicaran hace unos años. Además, sobre este tema, la inflamación, claro, a lo largo de este tiempo que has estado divulgando, te habrás dado cuenta que hay como un poco de lío a veces con el concepto, ¿no? Sí. No sé si nos puedes contar con qué se suele confundir y bueno, y qué es realmente, ¿no? Para que tengamos también en modo audio la definición exacta. Pues mira, la inflamación la gente piensa siempre que es el hinchazón de barriga. Y entonces eso, si no tengo la inflamación en la barriga, no tengo inflamación. O las personas, por ejemplo, que tienen obesidad o sobrepeso, esas están inflamadas, pero las que están delgadas no están inflamadas. Y eso realmente no es así. O sea, una persona que aunque esté muy delgada y tenga la barriga plana, puede tener inflamación, porque realmente la inflamación crónica es en el intestino. Y es que la gran mayoría de patologías surgen de ahí, del intestino. El sobrepeso surge de ahí, del intestino. El origen está siempre en el intestino. Y la inflamación, realmente tener inflamación es bueno, porque lo que es la inflamación aguda me refiero. O sea, tú, por ejemplo, te das un golpe en el brazo y tú notas como el brazo se te va inflamando porque está protegiendo tanto al hueso, al músculo, nos está protegiendo de un daño mayor. Y esa inflamación aguda, en un momento determinado, es muy positivo. El problema está en cuanto a la inflamación se cronifica, se mantiene durante el tiempo. Tú imagínate, por ejemplo, el azúcar es un alimento proinflamatorio que nos ocasiona esa inflamación. Si tú tomas un día azúcar, tú no vas a generar una inflamación crónica. Te va a producir a lo mejor inflamación aguda, de esto que dices tú, me noto la barriga inflamada y eso que solamente me he tomado un helado. Pero notas esa inflamación y al día siguiente ya no la tienes. En cambio, cuando tú te expones de forma recurrente a estos alimentos que son proinflamatorios, hace que esta inflamación se vuelva crónica. Y es la inflamación crónica del intestino que luego hace que repercuta pues, en otras patologías, que haga que tu sistema inmunitario esté mucho más débil o que esté sobreactivado produciendo enfermedades autoinmunes o que te provoque problemas digestivos o incluso síntomas que ni te imaginas, como lo que decías tú, Laura, al principio, dolores de cabeza, candidiasis de repetición, problemas en la piel, contracturas musculares. Es que incluso las alergias, o sea, yo he tenido pacientes que hasta las alergias se le han quitado al reducir la inflamación crónica que tenían en el intestino. Pero has nombrado, claro, síntomas, pero muy variados. Sí. ¿Cómo puedes llegar a un diagnóstico con síntomas tan variados, ¿no? ¿Cómo encontrar este camino hacia el diagnóstico de Sí. tienes inflamación crónica?
Tú, por ejemplo, puedes tener, tú imagínate, yo soy la típica que tiene todos los días dolores de cabeza Ajá. y que tengo que ir siempre con un paracetamol, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, claro, si eso no lo debemos normalizar. Normalmente lo que solemos hacer es, pues si me duele la cabeza, yo es que soy de dolores de cabeza. Entonces lo normalizamos y siempre el paracetamol en el bolso. Pero no hay que normalizar esto, porque seguramente detrás de esos dolores de cabeza esté la inflamación. Entonces lo que tenemos que hacer ya, ver y decir, vamos a ver cómo me alimento, si realmente mi alimentación es proinflamatoria o sí que consumo alimentos antiinflamatorios y es una alimentación variada y equilibrada, eso es lo primero de todo. Siempre tenemos que intentar cambiar nuestra alimentación hacia la alimentación antiinflamatoria, que es lo que digo en el libro. Y luego ya, una vez que nos hagamos este cambio en nuestra rutina y veamos que a lo mejor seguimos con esos dolores de cabeza, pues entonces indagar un poquito más en pruebas médicas, pues a lo mejor una analítica más avanzada de medir la vitamina D, de medir la proteína C reactiva, que es un parámetro que nos dice si hay inflamación en el cuerpo, la calprotectina neces, que también es un parámetro de inflamación en el colon. Entonces, eso ya indagar un poquito más o incluso hacer pruebas de si tenemos suficiente ácido en el estómago, si tenemos alguna bacteria como Helicobacter pylori o SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, que hoy en día también es muy común. Entonces, claro, ya luego descartar, pero al principio eso, simplemente cambiando la alimentación, si tú ves que hay mejoría en eso, seguramente es porque sufrías una inflamación crónica en tu cuerpo y no lo sabías. Ujú. Ahora vamos con la alimentación inflamatoria, claro, porque hay que ver lo que tenemos que quitar un poquito y qué debemos primar, ¿no? Claro. Porque hay mucha gente que lo del azúcar parece más claro, Sí. pero no sé si podemos ir viendo ejemplos. Claro que sí. Mira, el azúcar es el alimento más proinflamatorio que hay. Yo siempre, además, en el libro hay un capítulo específico sobre el azúcar y también las harinas refinadas, porque las harinas refinadas al fin y al cabo actúan igual que el azúcar. Entonces, claro, estas harinas también deberíamos reducirlas porque nos provocan picos de glucosa en sangre. Es una de las razones por las cuales también tenemos inflamación, porque ya no son los alimentos que tomamos, sino los hábitos que llevamos a la hora de comer esos alimentos. Tú puedes comer perfectamente, por ejemplo, un plátano, que es un alimento saludable, porque claro, hablamos de los azúcares, pero los azúcares presentes en la fruta son saludables y los necesitamos. Pero tú te puedes tomar un plátano y tener tal inflamación crónica en tu cuerpo que hasta el plátano te esté perjudicando. Y dices tú, ¿cómo puede ser que haya gente que diga que la fruta es mala? No es que la fruta sea mala, es que hay gente que tiene inflamación y la fruta le hace daño por la forma en la que se la toman. Pero si tú ese plátano, por ejemplo, lo acompañas de un yogur griego rico en grasas, con unos frutos secos por encima y a lo mejor una onza de chocolate, debido a esa grasa y esa proteína que estamos incorporándole al plátano, el plátano no nos va a hacer daño. A lo mejor de la otra forma sí, en el caso de que haya inflamación crónica. Entonces también las harinas refinadas, todo lo que nos provoque en picos de glucosa en sangre, es importante eliminarlos, reducirlos o tomarlos, así como hemos dicho, acompañando de proteína o de grasa. Luego otro de los productos que son más inflamatorios, más proinflamatorios, son los procesados, que eso ya también estamos cansados de escucharlo. ¿Por qué? Porque llevan muchos aceites vegetales aún encima hidrogenados, que lo que le hacen es, para que aguanten más en el tiempo, les añaden más componentes a esos aceites vegetales. Los oxidan porque se someten mucho al calor y entonces todavía son peores para nuestro cuerpo. Pero es que aunque fuesen en crudo y en aceite de girasol, por ejemplo, que lo utilizamos mucho, y hay gente que, como el aceite de oliva virgen extra, se ha subido tanto, pues hay gente que utiliza el aceite de girasol para aliñar la ensalada. Y es que aunque no se someta al calor y no esté oxidado, tampoco es recomendable porque son aceites vegetales ricos en omega 6. Y el omega 6, cuando hay un desequilibrio entre el omega 3 y el omega 6, también nos provoca inflamación. Entonces es otro hábito que debemos hacer, reducir los alimentos ricos en omega 6, como pueden ser los aceites vegetales o como pueden ser harinas o cereales, como puede ser el maíz, la pasta, el pan, todo esto. No digo eliminarlos por completo, siempre y cuando sean de harinas 100% integrales, pero sí que reducir un poquito su consumo, porque la gran mayoría de veces es que nuestra dieta se basa en esos productos. Y bueno, y en general esos son los alimentos más proinflamatorios o los grupos más Ujú. proinflamatorios. ¿Qué pasa, Sandra, cuando, bueno, hay gente que todavía no puede tomar
toda la alimentación sin nada de azúcar, sin nada dulce, ¿no? ¿Hay algunos que son menos inflamatorios o hay algún truco Sí. para no usar azúcar ni edulcorante, pero qué? ¿Cómo lo Sí. hacemos? Uno de los alimentos que también me he saltado de los más proinflamatorios son los Ujú. edulcorantes, que también aprovecho ahora para recordarlo. Pero sí que podemos hacer como una progresión, ¿vale? Ujú. Nosotros, tú imagínate que te añades una cucharada de azúcar a tu café. Pues entonces, o 2 cucharadas de azúcar, por poner un poquito más. Entonces, en vez de añadirle, una cucharada, o sea, 2 cucharadas, perdón, añádele una. Y luego al día siguiente o a los 2 días, añádele media. Y así ve bajando la cantidad de azúcar progresivamente. Hay gente que prefiere hacerlo de golpe y dice: "Ah, ya me acostumbraré yo al sabor". Y entonces yo recomiendo, pues, añadirle un poquito de canela, ceilán, añadirle un poquito más de bebida vegetal o de leche de buena calidad para quitarle como ese amargor muchas veces al café. Pero es que hay gente, que también lo digo en el libro, que digo, a mí, yo pensaba que a mí me gustaba el café, pero a mí el café no me gustaba, a mí me gustaba el azúcar. Me gustaba la leche condensada que le añadía al café. Y me tomaba el bombón ese descafeinado y con un bote entero de leche condensada, más aparte le añadía el sobre de azúcar. Entonces, claro, a mí el café no me gustaba, a mí me gustaba el azúcar. Entonces, claro, hay también gente que piensa que es que el café de la mañana no me lo puedes quitar, porque empieza con ese chute de azúcar a primera hora del día. Y eso hace que luego nos genere mucha más ansiedad por comer durante el día. Ujú. Ujú. Además, esto del café es que es muy, muy frecuente, muy habitual. Y Sí, estos truquitos, porque lo de la canela me ha gustado mucho. sí. Y también hay otras especias, porque te he escuchado también hablar de otras así añadidos como antiinflamatorios. No sé si el jengibre, no Sí. sé, dinos así más truquitos, porque la gente a veces le resulta más fácil saber qué hacer que qué no hacer. Sí, claro. Pues mira, sí que hay, por ejemplo, el jengibre, la cúrcuma, tienen poderes antiinflamatorios, pero eso no significa, porque yo cuando digo esto por redes sociales o lo escuchan por ahí, dicen, madre mía, pues me hincha la cúrcuma y se echan 3 o 4 cucharadas en cada comida. Vamos a ver, no tenemos que obsesionarnos porque por tomar un alimento que sea antiinflamatorio no vamos a reducir nuestra inflamación, sino que llevando de base una alimentación antiinflamatoria, este tipo de especias, o bueno, o hierbas, al final nos pueden ayudar a potenciar ese poder antiinflamatorio, pero no nos van a desinflamar. Sí que es cierto que la cúrcuma tiene un poder antiinflamatorio bastante potente porque lleva curcumina, que es un principio activo que lleva la cúrcuma, pero eso sí, para poder activarlo bien y que nos provoque esa desinflamación, tiene que ir acompañado de pimienta negra, que eso es algo que no se sabe tanto. Entonces, yo lo que siempre hago, a mis comidas le pongo cúrcuma, jengibre, pimienta y ya un poquito de sal marina. Y esas son mis especias básicas. Y luego ya si le quiero dar sabores distintos, pues se lo doy. Pero eso que en principio, siempre tenemos que tener en cuenta eso, pero que por tomar cúrcuma no nos vamos a deshinchar. O sea, es el llevar un equilibrio Pero es de todo. interesante esto que estás hablando de las combinaciones. Has dicho Sí. ahora lo de la Ujú. cúrcuma con la pimienta, antes dijiste el plátano si me lo tomo con grasa, Sí, porque a veces uno sí que come saludable y aún claro, así se inflama o se hincha o se siente mal. claro. Esto de las combinaciones, ¿qué tanta importancia tiene? Sí, mira, yo he visto, hay muchísimos mitos en la alimentación de no, es que la proteína animal no se puede mezclar con la vegetal, o es que los hidratos de carbono no se tienen que mezclar. Mira, eso para mí es una tontería, pero sí que es cierto que el orden de las comidas sí que me parece muy importante. O sea, nosotros tenemos que intentar mantener los picos de glucosa en sangre estables. Ujú. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de población sufre resistencia a la insulina. ¿Qué significa la resistencia a la insulina? Pues que nuestro páncreas, que es el que se encarga de coger la glucosa y meterla dentro de las células, es como la cerradura, la llave que abre esa puerta de las células, la insulina es esa y eso lo produce el páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay tanta cantidad de glucosa, porque tomamos muchísima cantidad de glucosa y esos picos de glucosa tan elevados, por más insulina que el páncreas produzca, no consigue meterla dentro de las células. Y entonces se producen esos picos de glucosa, esos picos de insulina, esa resistencia a la insulina, que eso se transforma en mayor acumulación de grasa también en nuestro cuerpo y por otro lado también en mayor cantidad de inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, como tenemos que evitar esos picos de glucosa en sangre, lo que debemos hacer es un orden. Pues, por ejemplo, imagínate que tú quieres tomarte pues con tu comida un poquito de arroz. Pues entonces vamos a poner arroz en el último lugar.
Lo primero de todo tiene que ser una buena ensalada y si puede ser en crudo mejor para poder aportarnos pues esas vitaminas, minerales, pero también una fibra. Fibra que va a hacer que el pico de glucosa ya se estabilice. El vinagre de manzana, por ejemplo, ayuda a estabilizar esos picos de glucosa también. Entonces añadirle vinagre a nuestras ensaladas también es algo muy bueno para que el pico de glucosa no aumente tanto. Luego nuestro aporte de proteína, que nunca puede faltar ese aporte de proteína, ya sea de la carne, del pescado, de los huevos, pues ese aporte de proteína de buena calidad tiene que estar siempre ahí. Y ya luego el arroz, como hemos dicho, si puede ser integral, muchísimo mejor. Entonces eso, siempre hacer ese orden de siempre ensalada primero, proteína siguiendo, bueno, y la grasa que me la he dejado por ahí, aguacate, frutos secos, leche de coco, de esta que viene así como enlatada, o coco mismo, el coco es rico en grasa, aceite de oliva, aceitunas. Entonces eso es verdura, grasas, proteína y luego ya carbohidratos. Y el orden que siempre debemos seguir, pero por el tema de los picos de glucosa, no porque las mezclas hagan que las digestiones, tal, porque eso al final cada persona también es un mundo y tú sí que puedes dar consejos personalizados a algún paciente y decirle, pues mira, no mezcles la proteína porque es que tú justo tienes la bacteria esta que viene mal, pero así en población en general no debemos llevar no nos tenemos que liar tanto. Yo digo, hay que hacer la vida más fácil a la gente y no liarnos más. Ujú. Hablas a veces en el libro de que el hambre emocional, estas ganitas que nos entran un poquito de picoteo, especialmente de dulce, Sí. dice mucho sobre lo que pasa a nivel intestinal, sobre lo Sí. que nos está pasando. ¿Por qué? ¿Cómo se conecta ahí esas ganas o esa... Sí. Nosotros tenemos en nuestro intestino bacterias, como yo le llamo bichitos, ya sean buenas o malas. Y entonces estas bacterias mandan señales a nuestro cerebro a través de un nervio que se llama nervio vago. Entonces, igual que cuando nos ponemos nerviosos, que dices tú, tengo una entrevista o me caso, entonces es como que te pones nerviosa y es algo que estás pensando, pero el estómago te está rugiendo y dices tú, ¿cómo puede ser que a mí me repercuta lo que piense en mi estómago? No es casualidad, sino que hay esa conexión intestino-cerebro. Entonces, lo que nosotras tengamos en nuestro intestino también va a repercutir en lo que pensemos. Entonces, por eso hay también la depresión, la ansiedad y todo eso también está muy relacionada con nuestro intestino. El origen está ahí. Entonces, claro, lo que a nosotras nos apetece comer son las señales que mandan tus bacterias al cerebro y le piden, porque las bacterias, ya sean buenas o malas, quieren vivir, quieren reproducirse y quieren proliferar en nuestro cuerpo, ya sean malas o buenas. Entonces, claro, si tú tienes más bacterias malas que buenas, ¿qué le van a pedir a tu cerebro? Pues lo que a ellas les alimenta. Ujú. Azúcar, claro, todo lo que hemos hablado al principio que era proinflamatorio, pues todos esos alimentos les va a pedir a las bacterias malas a nuestro cerebro. En cambio, si tú tienes más bacterias buenas, te van a pedir lo que a tus bacterias les alimenta. Pues a lo mejor te pide lácteos, o te pide una ensalada, o te pide fruta, ¿sabes? Así más dulce, o chocolate de un alto porcentaje en cacao, ¿sabes? Si tú te sientes saciada con eso. En cambio, de la otra forma, no te vas a sentir saciada con eso porque te está pidiendo lo que a esas bacterias. Ujú. Pero claro, al final, si se lo damos, estamos alimentándolas. El otro día una amiga me decía, que está embarazada, dice, Sandra, ella se alimenta súper bien, porque sigue mis consejos. Y entonces me decía, Sandra, mi cuerpo me pide yogures de oveja. Yogures de oveja en el embarazo. Digo, pues hija, eso es por las bacterias que tiene el intestino. Digo, porque a la gran mayoría les pide que sí, bollería industrial, galletas, bueno, todo lo que... Tiene lo bicho hemos- bueno. Exacto, eso es Tiene lo que yo le digo. Y tú hablas tanto de la inflamación que está claro que provoca toda esta serie de síntomas que no son agradables, que no estás bien, Mm. pero además en la inflamación en muchas enfermedades se está investigando un poco qué peso tiene esta inflamación crónica, ¿no? En nuestra salud, no Sí. solamente en unos síntomas del momento. No. Son enfermedades ya, por así decirlo, más graves, enfermedades autoinmunes que ahora mismo están muy en auge. O sea, hay muchísima gente con enfermedades autoinmunes, es más, que tienen varias, porque yo recibo pacientes que me dicen, es que tengo 5 enfermedades autoinmunes. Y es que, claro, si tú no le pones fin a una enfermedad autoinmune, se va a desarrollar otras a partir de esa. Yo conozco mucha gente que es celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune y que son celíacos y al no diagnosticarlo a tiempo le ha generado que sí hipotiroidismo de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, que sí fibromialgia, artritis reumatoide, esclerosis múltiple. O sea, al final el cuerpo va avanzando. O sea, tu sistema inmunitario está sobreactivado y es que al final la enfermedad autoinmune es que tu cuerpo, o sea, tu sistema inmunitario ataca a células propias.
O sea, son células que están en tu cuerpo, por ejemplo, el tema de la tiroides. Nuestra tiroides produce hormona tiroidea. Entonces, claro, nuestro cuerpo lo ve como algo, un ataque. Y dice, voy a atacarle a esa tiroides. Entonces te provoca el hipotiroidismo de Hashimoto. Si tú no tratas el intestino, no puedes mejorar esas patologías. Entonces, mediante la alimentación antiinflamatoria se pueden tratar todas estas patologías y también síntomas, como por ejemplo en el caso de la mujer cuando llega la menopausia, madre mía, llega la menopausia ya, nos resecamos, aumentamos de peso. No, eso es si no le pones remedio. Pero si tú le pones remedio y llevas una alimentación antiinflamatoria, es que no te va a pasar esto. O sea, te pasará, pero a lo mejor tendrás muchos menos síntomas que si tuvieses esa inflamación en el intestino. Además, la menopausia que genera muchísimas dudas, muchísimos agobios. Sí. Mira, hace poquito hablaba con unas amigas y algunas de ellas estaban ya viviendo los primeros signos. Claro, es increíble pensar que con la alimentación pueden un poco aplacar estos Sí. síntomas. Parece una cosa como muy orgánica, que lo que nos dicen siempre, pues es que es lo que hay. Claro, a mí, Raquel, si a mí me hubiesen dicho esto antes, yo no me lo hubiese creído. Porque yo soy una persona que para creer tengo que ver y comprobar con mis propios ojos, y yo lo que escribo en el libro es que yo me lo leo y digo, esto es mentira. O sea, si no lo hubiese sabido Sí, antes, entiendo. te lo digo de verdad, porque hay tantos avances que la gente muchas veces en redes sociales me dice, Sandra, ¿y si eso fuese así? Porque hay gente que a lo mejor viene nueva, no me conoce tanto, y si eso fuese así, en los centros de salud, en la sanidad pública, ya lo estarían impartiendo. Y digo, es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay sobreinformación. Y hay gente que sí que estudia mucho y se centra mucho en esos temas, porque yo, por ejemplo, estoy muy, muy especializada en enfermedades autoinmunes y en inflamación porque mi marido tiene esclerosis múltiple. Entonces yo, cuando a él se lo diagnosticaron, yo me puse a tope a buscar información, a estudiar sobre eso, y es que me mata estudiar sobre ese tema. Entonces, claro, yo veo que hay tantos avances. Un neuróloga me dice, Sandra, es que no me lo puedo creer, o sea, se le están cicatrizando las heridas. O sea, las heridas que él tenía se le están cicatrizando. No tiene tratamiento médico. No se lo han puesto, no se lo han llegado a poner, debido a la alimentación que está siguiendo. Y eso, su neuróloga dice, joder, Sandra, es que me encantaría, dice, ahora tu libro lo voy a recomendar, dice, porque me encantaría que mis pacientes pudiesen escucharte, pudiesen tratarte. Además, cada vez que voy, me lleva gente de práctica. O sea, siempre que voy tiene a dos nuevas de práctica. Me dice, es que la he traído porque sabía que venía Alberto contigo y tal. Y ya ves, es que es muy increíble, pero es eso que todavía no se conoce a fondo porque hay sobreinformación, hay información de todos lados y entonces no sabes lo que creerte. Pero ya te digo, yo que lo he puesto en práctica en pacientes, en mi propia familia, es que vamos, es muy fuerte, pero es real. Sandra, y todo esto que cuentas, que es tan importante, ¿cómo compatibilizamos esta alimentación saludable con la vida social, con salir a cenar fuera, bueno, Sí. con el tipo de comida que hay que nos tienta todo el rato, ¿no? Sí, a ver, se puede llevar perfectamente, porque mira, yo en casa nosotros comemos súper bien, ya te digo, como él al tener la enfermedad autoinmune, también tiene que llevar una alimentación súper, bueno, estricta en el sentido de entre semana, pues comer muy bien, pero eso sí, variado y sin pasar hambre, que eso es lo que yo siempre digo. Y luego los fines de semana, nosotros también salimos a cenar y nos tomamos una copa de vino, o nos apetece tomarnos un helado y nos lo tomamos, pero en nuestro día a día, nuestra alimentación es muy saludable. Hacemos ejercicio físico, descansamos nuestra hora diaria, no estamos, intentamos no estar expuestos a las pantallas a cierta hora de la noche, porque eso también influye bastante. Entonces, claro, intentamos hacer también descansos metabólicos por la noche, descansar mínimo desde que terminas de comer a última hora, cenar, por ejemplo, que nosotros solemos cenar pronto, sobre las 7 de la tarde, pues hasta el día siguiente, a lo mejor a las 9 de la mañana, 10 de la mañana o incluso ya a la hora de comer, dejamos ese descanso metabólico para que nuestro cuerpo se pueda regenerar, pueda desinflamarse de forma natural, a lo que llamamos ayuno intermitente, ¿no? Ujú. Pero eso, que al final se puede compaginar perfectamente y llevando un equilibrio, porque ¿sabes qué? Que ese equilibrio también es antiinflamatorio, que es lo que yo siempre digo. Estar felices, tener vida social, socializar, es que es antiinflamatorio. Ujú. Claro, estos hábitos saludables, entonces sería toda la parte de descanso, lo que has hablado de descansos metabólicos también. Sí. Y con el tema del ejercicio lo has mencionado así como que forma parte de vuestra vida, pero no sé si hay algún tipo de ejercicio, porque sabes también que se habla de ejercicio inflamatorio y esto yo tengo un poco de lío con eso. Sí. Mm, Ni idea. O sea, yo, por ejemplo, el tema de la inflamación, o sea, el ejercicio es
muy antiinflamatorio. O sea, es una de las cosas más... Primero la alimentación, evidentemente, pero lo que es el ejercicio físico es para mí lo segundo más antiinflamatorio que hay. Entonces yo siempre recomiendo, yo no soy profesional de este campo, entonces yo lo que siempre recomiendo es lo que a mí me va bien y lo que le va bien a mis pacientes, que es el ejercicio de fuerza combinado con ejercicio de cardio. O sea, si puede ser un ejercicio funcional y también algunos días por semana coger peso, porque el peso es importante, para tanto ya para la pérdida de grasa, peso, tanto para enfermedades, ¿eh? Porque hay gente que a lo mejor dice, no, tú como tienes artrosis, no puedes hacer ejercicio físico porque la rodilla se te daña, no sé qué, fuerza, ¿no? Pero eso se ha visto que están o sea, que estamos equivocados, que se ha actualizado ya todo y que si tú vas a un entrenador personal que esté actualizado y que trate patologías también, porque también los hay, te va a pautar ejercicio de fuerza, a lo mejor específico, porque cada paciente al final es diferente, pero que el ejercicio es algo maravilloso. Y luego otra de las cosas que también es muy importante es la vitamina D. La vitamina D para mí es como una hormona, o sea, es una vitamina, pero actúa como una hormona en nuestro cuerpo. Entonces la vitamina D es esencial, sobre todo personas que tienen enfermedades autoinmunes. O sea, es que los niveles de vitamina D los tienen que tener altos. O sea, altos hablo de a lo mejor el límite está normalmente en 30, pues sí que a lo mejor lo tienen que tener en 80. O sea, es una vitamina D bastante alta. Pero tenemos déficit de vitamina D, ¿no? Claro, ¿Qué hacemos? ¿Suplementamos? pues lo primero que tenemos que hacer es exponernos al sol, porque le tenemos mucho miedo, siempre nos han metido mucho miedo con el que puede producirnos melanoma, el cáncer, tal. Pero es que la deficiencia de vitamina D produce más cáncer que la exposición al sol. O sea, el sol es bueno, pero no en exceso. Entonces, lo que yo recomiendo es que nos expongamos un poquito durante todo el año. Lo que no podemos hacer es llegar el verano y ponernos vuelta y vuelta en la playa a tomar el sol, porque eso no es bueno, eso te quema y te produce el melanoma. Pero lo que es bueno es estar exponiéndote poquito a poco durante todo el año y crear ese callo solar. Porque si tú creas ese callo solar, tú vas a salir a la calle y no te va a hacer falta ponerte protector en los hombros porque no se te van a quemar. Es que no se te van a quemar porque estás acostumbrada a eso. Si te vas a ir todo el día entero a pasar el día a la playa, evidentemente te tienes que proteger o ponerte bajo la sombrilla, bajo un árbol, pero es cierto que es que no estamos expuestos a la vitamina D porque trabajamos en casa o en oficinas, de la oficina cogemos el coche que a lo mejor está en el garaje y nos vamos al otro garaje de nuestra casa y no nos da el sol en todo el día. Entonces, claro, si tenemos déficit, eso sí, y ya nos exponemos al sol o no podemos exponernos al sol y tenemos déficit, yo sí que recomiendo suplementar en el caso de que haya déficit, porque de verdad que la vitamina D es, para mí, una de las cosas más importantes que tenemos que tener bien en analítica. Cuando hablas de los suplementos en el libro, lo que mencionas es que primero, inicialmente, lo hablemos, o sea, lo tratemos a través de la alimentación, ¿no? Que los suplementos sean como para casos un poco más excepcionales. Esto de vitamina D sería en el caso de que nos haga falta. ¿Haría falta algún otro suplemento que no podamos, tener con la alimentación que llevamos? Sí, a ver, yo lo que digo de los suplementos es que últimamente hay como muchas empresas que venden como ciertos productos que te prometen, pues son probióticos, que tú lees los ingredientes y dices tú, pues son probióticos maravillosos. Pero claro, todos los días te tienes que tomar un cacito de los probióticos y perderás peso o te desinflamarás. Entonces, eso ya no me gusta. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene que tener una pauta específica en probióticos. Los alimentos pueden darnos todo lo que necesitamos y la naturaleza. Lo que hemos dicho, el sol realmente lo podemos tomar y gastar esa vitamina D. Es que no hay más. Pero la naturaleza te lo da todo. Pero ¿qué pasa? Que si nos excedemos de todo eso, por ejemplo, en el caso de los probióticos en exceso, nos va a producir, ahora hay mucho sobrecrecimiento bacteriano porque es pues, por ese exceso de suplementos, de productos que a lo mejor te ha recomendado la vecina, pues yo también me lo voy a tomar porque te ha ido a ti muy bien, pues yo también lo quiero. En la peluquería nos dicen, toma magnesio, pues yo también no miro qué tipo de magnesio es, cuál necesito. Por ejemplo, el magnesio me parece un mineral esencial que tiene que estar, en nuestro cuerpo. Pero claro, ¿qué tipo de magnesio necesitas? Porque hay muchos tipos de magnesio. Está el citrato de magnesio, el biclicinato de magnesio. Cada magnesio es distinto, la concentración también es diferente. Entonces, claro, ya te digo que esto ya son cosas más específicas que en mi Instagram, por ejemplo, ahí me han ofrecido un montón promocionar ciertos suplementos y aunque me guste, te prometo que aunque me guste el suplemento, nunca lo he promocionado porque no quiero que la gente se líe.
no quiero que digan, Sandra, recomendaste que tomarlo. No, porque eso depende del paciente, depende de la dosis y si lo necesita o no lo necesita. El citrato de magnesio, por ejemplo, te puede ayudar al estreñimiento y a ir al baño. También te puede ayudar a descansar mejor por las noches y a relajarte muscularmente. Entonces, claro, a tu vecina le va bien para descansar y para relajarse a nivel muscular y a lo mejor a ti te da diarrea. Porque, claro, como viene bien para el estreñimiento, entonces, claro, a ti a lo mejor te vendría mejor un biglicinato de magnesio. Entonces, claro, ya te digo que esto va un poco de la mano de cada persona. Está claro que hay que consultar a un experto, ¿no? Y tú Sí. también hablas en el libro de adiestrar a las hormonas. Sí. Esto nos hemos quedado con eso de Ya te ha adiestrar. encantado, A me ver, imaginaba queremos ahí. adiestrarlas. Sí. Sí, porque las hormonas, es como yo siempre digo, nos revolucionan. Las Ujú, hormonas te sí. revolucionan y dices tú, Sí. madre mía, me tiene que venir la menstruación y ya empezamos con mucha hambre emocional, o se nos inflama la barriga, o nos viene la menopausia, nos deshidratamos tanto a nivel vaginal como a los ojos, la piel, todo. Y decimos, ¿y cómo podemos hacer esto? O sea, yo ya estoy maldita, que es lo que me dicen muchas mujeres, dicen, yo ya estoy maldita con la menopausia. No, o sea, es que no es esto, nosotros podemos adiestrar esas hormonas, podemos cambiar nuestra alimentación y guiar a nuestras hormonas por el camino que nosotras queremos. Evidentemente, en la menopausia nos disminuyen los estrógenos, que es una hormona femenina que es que nos protege frente prácticamente todo, nos ayuda a estabilizar los picos de glucosa, nos ayuda a proteger los huesos, que entre el calcio en los huesos, bueno, es increíble los estrógenos y tenemos que, vamos, agradecerle a la vida que tengamos los estrógenos durante gran parte de nuestra vida, pero luego bajan en la menopausia. Entonces, claro, ahí tenemos que intentar llevar una alimentación lo más sana posible, llevar unos hábitos lo más sanos posible para que esos bajones de estrógenos no nos afecten, que podamos estabilizarnos con los estrógenos que hemos tenido durante nuestra vida y con los hábitos que hemos ido cogiendo durante ese tiempo, que cuando nos venga esta etapa de nuestra vida podamos estar perfectas, que no tengamos prácticamente síntomas. Y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Además, Bueno. en el libro justo hay un capítulo específico sobre la menopausia. Pues bueno, queda muy claro que para cada persona y cada momento de su vida hay una forma, ¿no?, de alimentarse y de Sí. tratar esto. Bueno, mientras hablábamos, Raquel ha tomado algunas notas. No sé si, Sí. a ver si podemos Bueno, resumir todo lo que ha contado Sandra. además, yo creo que además tiene las ideas, como se dice siempre en su libro, es una gran divulgadora, pues desde luego que sí, porque nos explicas que no hay que normalizar muchos de los síntomas que tenemos, porque muchos de ellos están relacionados con esa inflamación crónica a la que has hecho referencia. A veces se confunde con hinchazón abdominal o con esto de, pues estoy un poco hinchado, inflado, pero no es eso. La inflamación crónica se da en el intestino, nos cuentas, y la inflamación, que nos ayuda pues, a determinadas cosas puntualmente, pues es positiva, pero lo que sucede es que cuando se cronifica es cuando llega el problema. Cuando nos exponemos de forma recurrente a alimentos como pues los alimentos azucarados o las harinas refinadas, pues nos inflamamos. Y es cuando sentimos cosas que a veces no le damos importancia, dolor de cabeza, candidiasis, molestias estomacales, ya se me pasará. Pues no se nos pasará. Así que nos invitas a hacer un cambio. Alimentación antiinflamatoria, reduciendo el azúcar, uno de los alimentos, el alimento más proinflamatorio. También fuera harinas refinadas, más alimentos inflamatorios, los procesados con aceites vegetales, hidrogenados, los edulcorantes. Así que, bueno, trucos, una progresión, no nos lo quitemos de golpe, nos dices, ¿no? Vale que el jengibre, la cúrcuma con pimienta negra nos pueden ayudar, pero lo que importa es el conjunto y el orden para mantener los picos de glucosa estables en sangre, que eso es fundamental para bajar la inflamación. En definitiva, el intestino está conectado con el cerebro y por eso hay muchos problemas de salud mental que están muy relacionados con esta inflamación. Así que lo que queremos hacer es pues atender al mayor de los estados antiinflamatorios, que es el equilibrio, ¿no? Ejercicio, vida social, alimentación antiinflamatoria, vitamina D y mucho sol y bueno, pues a seguir. Así es. Nada, muy buen resumen, madre mía. Tenía bastantes notas, ¿eh? Como un examen. Sí, hombre, claro que sí. Muchísimas gracias, Sandra, nuevamente, gracias por a acompañarnos y por explicarnos todo esto de la inflamación. Muchísimas gracias a vosotras, un placer. Siempre. Igualmente, hasta la próxima, bienestarios. Muchas gracias por escuchar. Abecedario del Bienestar es un programa realizado por Laura Pintos y Raquel Alcolea. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico,
abc.es y en las plataformas de audio.